Bienvenidos a Voces del Crimen, donde destapamos la desgarradora historia de Elena y Andrés, un relato de amor, control y tragedia. Prepárense. En el pequeño y pintoresco pueblo de San Cristóbal, situado en las montañas de Chiapas, México, existía una familia que, a simple vista, parecía el epítome de la felicidad y la estabilidad. La casa de los López, construida con adobe y techos de teja roja, se alzaba en medio del pueblo, rodeada de un jardín rebosante de flores y árboles frutales. En esta casa vivían Roberto, Elena y su hijo, Andrés, un niño de 12 años cuya curiosidad y amor por su madre eran tan grandes como las montañas que rodeaban su hogar. Desde su más tierna infancia, Andrés había percibido algo peculiar en la relación de sus padres. Roberto era un hombre de presencia imponente, con el cabello negro peinado hacia atrás, ojos oscuros que rara vez mostraban calidez, y una sonrisa que siempre parecía forzada. A pesar de su respetada posición como maestro en la escuela local, su comportamiento en casa era estricto, controlador. Elena, por otro lado, era la antítesis de su esposo, de cabello largo y ondulado, ojos que reflejaban una tristeza oculta, y una voz que, aunque dulce, siempre parecía contener un suspiro de resignación. Andrés, con su ingenio y su amor por los libros, había crecido observando cada interacción entre sus padres. Las pocas veces que vio a su madre sonreír eran cuando estaban solos, lejos de la mirada de Roberto. Había notado cómo su madre se sobresaltaba con el sonido de la puerta al abrirse, como su risa era más un eco de lo que debería ser si realmente estuviera feliz. Pero era un niño, y los niños, a menudo, se conforman con la realidad que se les presenta. Un día, mientras buscaba algo en el desván de la casa, Andrés encontró una caja de madera vieja escondida bajo una pila de mantas. Dentro, había cartas, fotos antiguas y un diario con el nombre de Elena en la portada. Con la curiosidad de su edad, comenzó a leer. Las cartas eran de una Elena joven, llena de sueños y amor por un hombre que no era su padre. Las fotos mostraban a una Elena feliz, en los brazos de otro, en lugares que Andrés no reconocía. Pero fue el diario lo que reveló la verdad más cruda. En las páginas amarilladas, Elena describía su secuestro. Contaba cómo, en su juventud, había sido una estudiante prometedora, enamorada de un compañero de universidad. Un día, mientras caminaba sola por un sendero poco transitado, Roberto la había abordado, supuestamente para ayudarla, pero en lugar de eso, la había llevado a un lugar aislado y la había mantenido cautiva. La obligación de casarse con él, de ser su esposa, de darle un hijo, todo bajo la amenaza constante de daño a su familia o a ella misma. El diario detallaba la lucha de Elena por mantener su espíritu, su amor por ese otro hombre, y su dolor por haber sido arrebatada de su vida. Andrés sintió que el suelo bajo sus pies desaparecía. Su madre, su amada madre, había vivido en una prisión invisible, y él era el resultado de esa coacción. La rabia, la pena y la confusión se enredaron en su corazón. Decidió confrontar a su madre, pero antes, necesitaba saber más. Investigó en secreto, haciéndose amigo del anciano bibliotecario del pueblo, un hombre sabio que había conocido a Elena antes de su matrimonio. Conoció la historia de cómo Elena había desaparecido misteriosamente, cómo su familia había buscado sin éxito, y cómo Roberto había regresado al pueblo con una esposa nueva, silenciando cualquier sospecha con su autoridad y manipulaciones. Con la verdad en sus manos, Andrés se enfrentó a Elena una tarde, cuando estaban solos en el jardín. La confesión de su madre fue un torrente de lágrimas y palabras contenidas por años. Le habló de su amor perdido, de su vida robada, de cómo había tratado de amar a Andrés a pesar de todo, pero también del miedo constante a que cualquier movimiento en contra de Roberto pudiese desencadenar su furia. Armado con esta nueva realidad, Andrés planeó una huida con su madre. Pero Roberto, siempre vigilante, se dio cuenta del cambio en el comportamiento de su hijo y de Elena. Una noche, mientras Andrés buscaba mapas y rutas de escape en la biblioteca, Roberto encontró el diario. La confrontación fue inevitable. Roberto, en un ataque de ira y control, llevó a Andrés y a Elena al sótano de la casa, un lugar oscuro y húmedo que nadie usaba. Ahí, el verdadero rostro de Roberto se reveló. No era solo el control, era la obsesión, la necesidad de poseer lo que había tomado como suyo. Nunca te irás de aquí, Elena.
Y tú, Andrés, eres mi hijo, mi legado, no te permitiré que la alejes de mí, gritó Roberto, con los ojos llenos de una locura que Andrés nunca había visto. Lo que sucedió a continuación fue un torbellino de gritos y lucha. Andrés intentó proteger a su madre, pero en un momento de distracción, Roberto empujó a su hijo contra una vieja estantería, la cual cayó sobre él. La oscuridad se apoderó de Andrés, no solo por la falta de luz, sino por el dolor y la traición. En medio del caos, Elena encontró una fortaleza que no sabía que aún poseía. Con un grito desgarrador, logró apartar a Roberto de Andrés, empujándolo contra la pared. Pero el daño ya estaba hecho, Andrés yacía inconsciente bajo los escombros de libros y madera. Elena intentó mover la estantería, pero era demasiado pesada, y su desesperación se mezclaba con el terror de perder a su hijo. Roberto, aún con el control en sus ojos, se levantó, ignorando el dolor físico, y se dirigió hacia Elena con una intención clara en su mirada. Sin embargo, antes de que pudiera actuar, un ruido ensordecedor proveniente de la puerta del sótano hizo que ambos se volvieran. La puerta se abrió de golpe, revelando al anciano bibliotecario, don José, quien había seguido a Andrés después de notar su preocupación en la biblioteca. Don José, con una mirada de horror al ver la escena, corrió hacia Andrés, tratando de liberarlo. «Llamaré a la policía», gritó, pero Roberto, en un acto desesperado, lo empujó hacia atrás, cerrando la puerta con fuerza y bloqueándola desde dentro. Ahora, el sótano era una prisión para todos ellos. Elena, viendo la oportunidad, intentó razonar con Roberto. «Por favor, Roberto, nuestro hijo necesita ayuda. No puede seguir haciendo esto. Déjalo ir, déjanos ir», suplicó, pero sus palabras solo encontraron la pared de la obsesión de Roberto. «No, Elena, tú eres mía, y él es mi hijo». «No te irás de aquí», respondió Roberto, su voz fría como el acero. En ese momento, Andrés comenzó a recuperar la conciencia, gimiendo de dolor, lo que solo empeoró la situación. Roberto, viendo que su control se desmoronaba, decidió que si no podía tener a Elena como quería, nadie la tendría. En un giro inesperado de la situación, Elena, viendo la determinación asesina en los ojos de Roberto, tomó una decisión impensable. Mientras Roberto se centraba en Andrés, ella buscó algo, cualquier cosa, que pudiera usar como arma. En la oscuridad, encontró una barra de hierro oxidada que estaba apoyada en una esquina. Con toda la fuerza que el miedo y el amor por su hijo le dieron, golpeó a Roberto en la cabeza. El golpe fue certero, y Roberto cayó al suelo, inconsciente. El silencio que siguió fue ensordecedor, solo roto por los sollozos de Andrés y los jadeos de Elena. Ella corrió hacia su hijo, ayudando a don José a liberarlo. «Tenemos que salir de aquí», rápido murmuró Elena, su voz temblando entre alivio y pavor. Con la ayuda de don José, lograron abrir la puerta del sótano y sacaron a Andrés, quien estaba débil pero consciente. El anciano insistió en llevarlos a su casa, un lugar seguro donde podrían planear su siguiente movimiento. Mientras caminaban por las calles del pueblo, la mente de Elena estaba en un torbellino, había defendido a su hijo, pero sabía que Roberto no se detendría. La necesidad de escapar no solo era por su libertad, sino por la vida de su hijo. En la casa de don José, mientras Andrés recibía cuidados básicos para sus heridas, Elena y el bibliotecario hablaban en susurros. «Debemos dejarlo todo atrás, ir a un lugar donde Roberto no pueda encontrarnos», dijo Elena, su voz firme pero con una tristeza palpable. Don José asintió: «Conozco a alguien en la ciudad que puede ayudar. Pero necesitamos actuar rápido, antes de que Roberto se recupere y busque venganza». La planeación comenzó, pero el tiempo corría en su contra. Elena escribió una carta para su familia lejana, explicando todo, con la esperanza de que algún día pudieran reunirse sin el miedo que había dominado su vida. Andrés, aunque dolorido, insistía en participar, su espíritu de justicia y protección hacia su madre ahora más fuerte que nunca. Sin embargo, el destino tenía otros planes. Roberto, recuperándose del golpe y encontrando el sótano vacío, se llenó de una furia desatada. Conocía el pueblo como la palma de su mano y sabía que don José sería el primer refugio de Elena. Con la noche como su aliada, se dirigió hacia la casa del bibliotecario, con un solo pensamiento en mente: recuperar el control, recuperar a Elena y eliminar cualquier amenaza a su dominio.
La noche en la casa de don José era tensa, una mezcla de alivio y urgencia. Elena y el anciano bibliotecario trabajaban en silencio, preparando lo necesario para la huida. Andrés, aunque dolorido, insistía en ayudar, su mente llena de la revelación de la verdad sobre su vida y el miedo por lo que podría venir. La carta de Elena estaba lista, pero el plan de escape aún tenía muchas incertidumbres. Mientras revisaban mapas y discutían rutas seguras, un ruido en la parte trasera de la casa hizo que todos se detuvieran. El corazón de Elena se detuvo por un momento, el sonido de pasos conocidos, el crujir de la madera bajo un peso familiar. Roberto estaba allí. Don José, con la sabiduría de quien ha vivido muchas noches en vela, apagó todas las luces y les hizo señas a Elena y Andrés para que se ocultaran. La oscuridad de la casa era ahora su aliada y su enemigo. Roberto entró sin miramientos, su respiración pesada y sus movimientos decididos. «Sé que están aquí», dijo con una voz que no intentaba ocultar su ira. El silencio fue su respuesta, pero Roberto no era de los que se rendían fácilmente. Comenzó a buscar, abriendo puertas, revisando cada rincón. Elena, con Andrés a cuestas en una esquina del sótano de don José, sentía el peso de la desesperación. Pero fue la valentía de don José la que marcó el siguiente movimiento. En un acto de sacrificio, el anciano se rebeló, intentando llevar a Roberto lejos de donde Elena y Andrés se escondían. «Roberto, aquí estoy». «Déjalos en paz», dijo don José con una voz firme, desafiando al hombre que había conocido desde joven pero que nunca había imaginado que pudiera llegar a este extremo. Roberto se giró hacia él, la locura en sus ojos clara bajo la luz de la luna que se colaba por una ventana. «Tú, siempre metiéndote donde no te llaman», gruñó, acercándose al anciano. En ese momento, Elena decidió actuar. No podía dejar que don José pagara el precio de su libertad. Con Andrés en una mano y un viejo machete que encontró en el sótano en la otra, salió de su escondite. «Déjalo, Roberto. Esto es entre tú y yo», gritó, su voz resonando con una mezcla de miedo y determinación. La confrontación fue rápida y brutal. Roberto, enfurecido, intentó arrebatarle a Andrés a Elena, pero ella, con una fuerza nacida de la desesperación y el amor, lo empujó hacia atrás, cortándole el brazo con el machete en el proceso. El grito de dolor de Roberto llenó la casa, pero no fue suficiente para detenerlo, su obsesión era más fuerte que cualquier dolor físico. Andrés, viendo a su padre herido pero aún peligroso, intentó correr hacia la puerta para buscar ayuda. Pero Roberto, con una rapidez inesperada, lo atrapó por el brazo, tirándolo al suelo. «No escaparás», siseó, su voz una mezcla de dolor y determinación. En un acto de defensa, Elena se lanzó sobre Roberto, ambos luchando por el control del machete. La lucha fue feroz, con cada uno tratando de desarmar al otro, hasta que, en un giro trágico, el machete encontró su camino, no hacia Roberto, sino hacia Andrés, quien intentaba separarlos. El niño cayó, herido gravemente, su sangre manchando el suelo. El grito de Elena fue desgarrador, un sonido que pareció detener el tiempo. Roberto, al ver lo que había sucedido, retrocedió, el horror en su rostro reflejando el de Elena. Pero su mente, dominada por la locura, solo veía una salida: eliminar cualquier testigo, cualquier amenaza a su control. Con Andrés herido y Elena desarmada, Roberto levantó el machete, listo para terminar lo que había comenzado. Sin embargo, don José, quien había recuperado fuerzas, tomó un candelabro y golpeó a Roberto con todas sus fuerzas, logrando desestabilizarlo lo suficiente para que el machete cayera de su mano. En el caos que siguió, Elena corrió hacia Andrés, intentando detener la hemorragia con sus manos temblorosas. «Ayúdame, don José, por favor», suplicó, su voz rota por el llanto. Don José, con lágrimas en los ojos, ayudó a llevar a Andrés hacia la puerta, pero ya era demasiado tarde. Andrés, con su última respiración, miró a su madre con ojos llenos de amor y comprensión, murmurando: «Te amo, mamá. Sé libre». La escena dentro de la casa de don José se había convertido en un cuadro de tragedia. Elena, con el cuerpo de su hijo en sus brazos, lloraba inconsolablemente, su dolor resonando en cada rincón del pueblo. Don José, con el corazón destrozado, intentó consolarla, pero sabía que algunas heridas no sanarían con palabras.
Roberto, en el suelo, aturdido por el golpe y la realidad de lo que había hecho, parecía finalmente comprender la magnitud de su obsesión y su maldad. Pero la justicia, en ese momento, no vendría de la ley, sino de la naturaleza misma de sus acciones. Don José, con una mirada de determinación, ató a Roberto con cuerdas, asegurándose de que no pudiera escapar mientras él buscaba ayuda. «Voy a buscar al médico y a alguien de confianza», dijo don José con voz temblorosa. «Quédate aquí, Elena. No dejaré que este monstruo se escape». Elena asintió, incapaz de hablar, su mirada fija en el rostro de Andrés, ahora sin vida. La casa, una vez un refugio temporal, ahora era el escenario de una tragedia irreparable. Don José salió corriendo, sus pasos resonando en la calle vacía, el pueblo dormido ajeno a la catástrofe que se desarrollaba. Mientras tanto, Roberto, aunque atado, comenzó a recuperar sus sentidos. La realidad de haber matado a su propio hijo lo envolvió en un torbellino de emociones, culpa, horror y una desesperación que no había sentido nunca. Intentó liberarse, pero las ataduras eran firmes, y su fuerza física parecía haberle abandonado ante la magnitud de su acto. Elena, sumida en su dolor, no veía el peligro inmediato. Su mente estaba en otro lugar, en los recuerdos de Andrés, en el amor que le había dado a pesar de su situación. Pero la realidad la trajo de vuelta cuando escuchó a Roberto intentar moverse. Con una fuerza nacida del odio y el dolor, se levantó, buscando algo, cualquier cosa, para asegurarse de que Roberto nunca más hiciera daño. Encontró un viejo revólver en una caja de recuerdos de don José, un arma que el anciano había guardado de tiempos pasados. Con manos temblorosas, la cargó, acercándose a Roberto. «Tú nos quitaste todo», dijo con una voz que era un susurro de su ser anterior, «no volverás a hacerlo». Roberto, viendo la determinación en los ojos de Elena, intentó razonar, pero sus palabras eran huecas, llenas de un arrepentimiento tardío. «Elena, por favor, no hagas esto. Podemos arreglarlo. Podemos encontrar una manera». Pero Elena ya no escuchaba. El sonido del disparo resonó en la casa, silenciando a Roberto para siempre. El revólver cayó de sus manos, Elena retrocedió, el shock de lo que había hecho comenzando a asentarse en su mente. Don José regresó, acompañado por el médico del pueblo y algunos vecinos que habían sido despertados por la conmoción. Encontraron a Elena en estado de shock, mirando el cuerpo de Roberto, y a Andrés, su vida ya apagada. El médico intentó salvar a Andrés, pero era demasiado tarde. La noticia del asesinato y la muerte de Andrés se extendió como un incendio por San Cristóbal. La comunidad, conmocionada, se reunió alrededor de la casa de don José. Las autoridades locales llegaron, encontrando una escena de crimen que nadie había esperado en su pacífico pueblo. Elena fue llevada para ser interrogada, su futuro incierto, su alma rota. El funeral de Andrés fue una manifestación de dolor colectivo. Elena, bajo custodia pero permitida asistir, permaneció como una figura de duelo, su mirada perdida en un mar de lágrimas. La comunidad, que había visto a Roberto como un pilar, ahora lo veía como el villano de una historia de horror local. La verdad sobre el secuestro de Elena, oculta por años, salió a la luz, cambiando la percepción de todos. Elena fue juzgada por el asesinato de Roberto. Su defensa se basó en la legítima defensa y el trauma emocional extremo que había vivido. El juicio fue un evento nacional, sacando a la luz cuestiones de abuso, control y la lucha por la libertad. Aunque el veredicto final aún no se había pronunciado, la opinión pública se dividía entre la justicia para Elena y la tragedia de Andrés. La sala del juicio estaba llena hasta el tope, con periodistas, curiosos del pueblo y personas de todo el país que habían seguido la historia. Elena, vestida de negro, su rostro marcado por el dolor y la falta de sueño, se mantenía erguida, su mirada fija en el frente, pero perdida en un abismo de pensamientos. El testimonio de don José, las cartas y el diario de Elena, junto con las declaraciones de vecinos que habían notado algo extraño en la relación de Elena y Roberto, formaron el pilar de la defensa. El abogado de Elena argumentó que su cliente había actuado bajo circunstancias extremas, en defensa propia y de su hijo, cuya muerte fue una consecuencia directa de la violencia de Roberto. Habló de la vida de Elena como una prisionera en su propio hogar, de cómo la muerte de Andrés fue el clímax de años de abuso y control.
El fiscal, por su parte, insistía en la premeditación del acto, aunque reconocía el contexto abusivo. Testigos clave, como el médico que intentó salvar a Andrés y vecinos que habían visto el comportamiento errático de Roberto en los últimos días, dieron testimonio. La historia de Elena, de secuestro, de amor forzado, de un hijo concebido bajo coacción, se convirtió en una narrativa de terror moderno, resonando en muchas personas que habían vivido o conocido situaciones de abuso. El veredicto llegó después de varios días de deliberación. Elena fue declarada culpable de homicidio, pero con circunstancias atenuantes que redujeron significativamente su condena. La sentencia fue una condena de 5 años, con la posibilidad de libertad condicional por buena conducta, considerando el trauma y el acto de defensa propia bajo extrema presión. La prisión se convirtió en el nuevo hogar de Elena, un lugar donde el dolor de perder a Andrés era una sombra constante. Sin embargo, dentro de esos muros, encontró algo que no esperaba: apoyo. Mujeres de historias similares, víctimas de violencia y control, se convirtieron en su red de soporte. Elena, quien había vivido en silencio y miedo, comenzó a usar su voz para ayudar a otras, compartiendo su historia en talleres y grupos de apoyo. Durante su encarcelamiento, Elena escribió. Escribió sobre Andrés, sobre su amor y su sacrificio, sobre la vida que le habían robado y la que había recuperado a un costo insondable. Su libro, titulado Libertad a través del dolor, se convirtió en un éxito, no solo por la tragedia que narraba, sino por su mensaje de resiliencia y esperanza para aquellos atrapados en situaciones de abuso. El día de su liberación, Elena salió de la prisión con una misión clara. Con el apoyo de organizaciones que habían seguido su caso, fundó un centro de ayuda para víctimas de violencia doméstica y abuso, en memoria de Andrés. El centro se ubicó en San Cristóbal, en el mismo lugar donde había vivido el horror, pero ahora transformado en un faro de esperanza. Años después, Elena se convirtió en una figura respetada en la lucha contra la violencia de género en México. Su nombre se asoció con la justicia, la sanación y la prevención. En cada charla, en cada libro que escribió, incluía una dedicación para Andrés, su ángel guía, cuya corta vida había inspirado un cambio duradero. La memoria de Andrés se mantenía viva no solo en el corazón de su madre, sino en las vidas que ella ayudó a cambiar. El pueblo de San Cristóbal, aunque marcado por la tragedia, se convirtió en un símbolo de cómo de la oscuridad puede surgir la luz, cómo del dolor puede nacer la acción y cómo un niño, a través de su sacrificio involuntario, pudo ser el catalizador para un cambio social profundo. Elena nunca olvidó, nunca dejó de llorar a su hijo, pero encontró una manera de vivir con su pérdida, honrando su memoria a través de su trabajo y su lucha por un mundo más justo y seguro para todos. En el jardín de la casa que una vez fue una prisión, ahora se erigía un memorial para Andrés, un lugar donde el pueblo se reunía para recordar, aprender y prometer que nunca más ocurriría una historia como la de Elena y su hijo. La historia de Elena y Andrés es una narrativa que nos sumerge en las profundidades más oscuras de la condición humana, donde el amor, la obsesión, el control y la tragedia se entrelazan de manera inextricable. Esta historia, aunque ficticia, refleja realidades que muchos enfrentan en silencio, escondidos tras fachadas de normalidad, y nos obliga a reflexionar sobre varios aspectos fundamentales de nuestra existencia. La naturaleza del amor y la libertad. Primero, nos enfrentamos a la pregunta de qué es realmente el amor. ¿Es posesión, como lo veía Roberto, o es libertad, como lo buscaba Elena? El amor de Elena por Andrés estaba tejido con hilos de sacrificio y protección, mientras que el amor de Roberto era una manifestación de su necesidad de control, una prisión disfrazada de afecto. Esta historia nos enseña que el verdadero amor no encarcela, sino que libera, que busca el bienestar del otro por encima de todo, incluso si eso significa dejar ir. La violencia y el control. Roberto representa la encarnación del control y la violencia, no solo física sino emocional y psicológica. La historia nos muestra cómo el abuso puede ser tan sutil como la elección de una sonrisa forzada o tan evidente como el secuestro y la coacción. Nos hace reflexionar sobre cuántas Elanes hay en el mundo, viviendo en silencio, esperando una oportunidad para escapar, trágicamente, muriendo sin encontrarla. La violencia de género, el control y el abuso son temas que no deben ser ignorados, y esta narrativa nos recuerda la urgencia de la acción preventiva y de apoyo. El costo de la verdad.
Andrés, con su curiosidad y amor, se convirtió en el catalizador de un desenlace trágico al descubrir la verdad. Este descubrimiento nos lleva a pensar en el precio de conocer la verdad sobre nuestras vidas y las de quienes amamos. La verdad liberó a Elena, pero a un costo insoportable, la vida de su hijo. Aquí, la moraleja es doble: la verdad puede ser el primer paso hacia la libertad, pero también puede desencadenar eventos que no podemos controlar. Enseña que a veces, enfrentar la verdad requiere una fortaleza y un apoyo que no siempre están disponibles. Redención y justicia. El acto final de Elena, aunque trágico, marca el inicio de su redención personal. La justicia no siempre viene en formas que esperamos, a veces, es la justicia poética de la vida misma la que interviene. Elena, al tomar justicia por su cuenta, no solo liberó su alma del control de Roberto, sino que también abrió el camino para una vida dedicada a la prevención de más tragedias. Su redención vino a través de su dolor, transformándolo en un legado de esperanza y cambio. El poder de la resiliencia. Elena, a pesar de todo, encontró en sí misma una resiliencia que no sabía que poseía. La historia nos enseña que incluso en los momentos más oscuros, el espíritu humano puede encontrar la manera de sanar, de luchar y de inspirar. La resiliencia de Elena, al fundar un centro de ayuda y usar su historia para educar y prevenir, muestra que el dolor puede ser una fuente de fuerza, que nuestras peores experiencias pueden ser el combustible para hacer del mundo un lugar mejor. El legado del dolor. Finalmente, la historia de Andrés y Elena nos recuerda que a veces, el legado de alguien no se mide por los años vividos, sino por el impacto de su vida y muerte. Andrés, aunque su vida fue corta, fue el catalizador de un cambio social y personal. El dolor de Elena se convirtió en su legado, en un recordatorio constante de la necesidad de proteger, educar y luchar contra el abuso. En conclusión, esta narrativa nos invita a reflexionar sobre el amor, la justicia, la verdad y la resiliencia. Nos pide que miremos más allá de las superficies, que comprendamos la complejidad de las relaciones humanas y que valoremos la libertad como el mayor acto de amor. Nos enseña que de la tragedia puede surgir la esperanza, y que cada uno de nosotros tiene el poder de transformar el dolor en un faro de luz para otros. Gracias por acompañarnos en Voces del Crimen. No olviden suscribirse para más historias que tocan el corazón. Hasta la próxima.